Hola a todos, buenas tardes. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 11 de marzo de 2025. Y el día de hoy tenemos mucho que comentar. Hay, bastante movimiento. No solamente vamos a hablar de Kursk, donde la defensa sigue colapsando, los avances de las últimas horas han sido enormes, sino que también vamos a hablar de distintos contraataques que ha llevado a cabo el ejército ucraniano en estas últimas horas. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente, si les gusta mi contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón sería una ayuda tremenda para mí. Pero no perdamos más tiempo, vamos directamente a lo que es la zona de Kursk y vamos a hablar de lo que ha ido ocurriendo en las últimas horas, porque al igual de lo que ha ocurrido en los últimos días, ya llevamos como 5 días hablando constantemente de este colapso en la defensa de Kursk, los rusos han vuelto a avanzar y bastante, ya que durante las últimas horas los rusos han avanzado algo así como 70 kilómetros cuadrados, quizá un poco menos, en todo lo que es la dirección de Kursk. También capturando un número importante de localidades como Yushny, como Ivanovsky, como Sasyulevka, como Mikhailivka, como Mirny, como Bondarevka, etcétera, etcétera. Los rusos nuevamente han avanzado bastante y han capturado bastante. Por otra parte, el ejército ucraniano, hay que ver, como les estaba diciendo, todavía falta ver si es que el ejército ucraniano puede establecer una línea defensiva en algún punto. Estaba la posibilidad de que se estableciese alguna línea defensiva en las afueras de Sucha o antes de Sucha, pero de momento eso no ha ocurrido. La localidad de Kasachia Laknia ha logrado aguantar un poco, pero no sé cuánto tiempo más podrá aguantar, considerando el colapso general que se ha visto en el resto del frente. Y sobre Sucha en sí tampoco sabemos muy bien lo que va a ocurrir, porque durante los últimos días se han ido liberando más y más imágenes de drones rusos atacando constantemente las posiciones ucranianas en Sucha. No solamente vemos que pueden impactar a las tropas ucranianas que se encuentran ahí o sus vehículos, sino que también lo que se ve es que las líneas de suministro ucranianas hacia Sucha también están siendo presionadas. En resumen, la defensa está en una situación muy complicada y a raíz de todo lo que ha sido este colapso constante de distintas líneas defensivas, ahora se habla de la posibilidad de que Ucrania abandone Sucha. De momento, hay distintos rumores de que los rusos ya estarían entrando en distintos sectores de Sucha, pero de momento no me atrevería a afirmar que ese es el caso. Eso sí, hay que entender que lo que está ocurriendo en Kursk es muy dinámico, hay información nueva acerca de Kursk prácticamente cada cierto par de horas, así que para cuando estén viendo este video la información puede estar un poco desactualizada, dado que se demora en editar, en procesar, la información surge de manera muy espontánea, así que todo eso lo tienen que tener en cuenta. Pero de momento, por lo menos ahora cuando estoy grabando, las fuerzas rusas todavía me atrevería a decir que no han entrado a Sucha, pero sí hay bastante discusión acerca de si el ejército ucraniano se va a mantener en la ciudad, en base principalmente a lo que estaba comentando recién, la presencia de drones FPV en prácticamente todas las direcciones que no solamente presionan las defensas de la ciudad en sí, sino que también las distintas rutas de suministro que abastecen a la defensa en Sucha. Y bueno, si es que Sucha llega a caer, entonces prácticamente no vale la pena que Ucrania se mantenga en algún punto en Kursk. Como lo hemos comentado una y otra vez, Sucha es la única ciudad que logró capturar Ucrania durante su incursión, una ciudad de unos 5.000 habitantes antes del ataque ucraniano, una ciudad que se convirtió en el punto logístico principal de Ucrania en toda esta zona de Kursk. Y al caer Sucha, cae la zona principal, el punto principal de todas sus posiciones en Kursk. Entonces, si es que efectivamente Ucrania se retira de Sucha, entonces también existe la posibilidad de que se acabe materializando una retirada total. Hace unos días nosotros habíamos hablado de que distintos reportes en la prensa occidental hablaban de que Ucrania podría estar preparando una retirada de Kursk y que esa podía venir en las próximas 2 semanas desde cuando se publicó esa información. Y en su momento comentamos que era una posibilidad, pero que también se hacía difícil en base a distintos factores.
Pero eventualmente pasaron los días y ocurrieron distintas cosas como este ataque a lo largo del gasoducto, en el cual todavía la información es un poco confusa, pero parece ser que efectivamente logró dañar bastante a la defensa ucraniana. Todo eso también sumado a los problemas logísticos, a los problemas generalizados que se encontraban en la zona de Kursk, han ido contribuyendo para que cada vez se haga más posible que, bueno, ya en 10 días más, algo así, existe la posibilidad, o cada vez es mayor la posibilidad de que Ucrania abandone finalmente Kursk. Va a ser fundamental todo lo que ocurre con Sucha, si es que Ucrania la defiende o no. Probablemente la respuesta ante todo eso la vamos a tener ya quizá un poco más tarde el día de hoy, en las próximas horas. Vamos a saber realmente qué está ocurriendo en Sucha, qué puede pasar, si es que Ucrania la defiende, si es que Ucrania la abandona. Y como lo estaba comentando recién, si es que abandonan Sucha, entonces es difícil que Ucrania se mantenga dentro de Kursk. O sea, clarificando un poco esa idea, hay distintos puntos donde Ucrania quizá podría montar alguna especie de defensa, una que otra localidad, alguno que otro punto, pero la verdad es que no valdría la pena. Por lo menos, en mi opinión, en base a lo que estoy viendo, no vale la pena mantener las posiciones dentro de Kursk si es que son simplemente unos 50 kilómetros cuadrados. Pierde todo el valor simbólico que tenía y esas tropas que recordemos que en Kursk, en algunos puntos ahí de lo mejor que tiene el ejército ucraniano, podrían ser mejor utilizadas en algún otro lugar, especialmente el equipo. Recordemos que en Kursk hay equipo occidental y bastante cuando se compara con otros puntos del frente. No tanto como en el ataque inicial. Recordemos que la incursión inicial en Kursk contó con tropas de bastante experiencia, con equipo de Occidente. Eventualmente ciertas tropas y cierto equipo se mantuvo, otras tropas y equipo también se derrotó fuera de Kursk, pero a lo que voy es que todavía existe la presencia de esos elementos del ejército ucraniano y una de las cosas que deben considerar, me imagino, los oficiales que están a cargo de toda esta operación es que esas tropas podrían estar siendo utilizadas en otro punto del frente y que quizá en esta zona de Kursk, considerando este último colapso, considerando que Ucrania mantiene ya algo así como 200 kilómetros cuadrados dentro de Kursk y ese número se va reduciendo prácticamente cada cierta cantidad de horas, entonces se hace posible que tomen la decisión de finalmente, especialmente si cae Sucha, quiero enfatizar todo eso, de que vale la pena simplemente retirarse de Kursk y dejar que los rusos recuperen su territorio para poder utilizar ese equipo, esas tropas, esos recursos en algún otro punto del frente, porque esta guerra no se acaba con Kursk y probablemente cuando termine todo esto, termine esta batalla, vamos a ver que algún otro punto del frente se va a encender nuevamente. Obviamente todo el frente sigue recibiendo combates, pero no recibe tanta atención, distintos puntos, etcétera. Pero a lo que voy es que cuando termine todo esto, algún otro punto del frente probablemente se va a intensificar y esas tropas probablemente van a ser mejor utilizadas en esos puntos en lugar de simplemente utilizarlas hasta el final en Kursk. Pero, como siempre, tendremos que ver qué va ocurriendo, cómo se va desarrollando todo esto, porque la batalla sigue. Todavía está en cuestión lo que puede pasar en Sucha y todavía está en cuestión lo que puede pasar en el resto de Kursk. Yo creo que todo apunta a que los rusos pronto van a capturar gran parte, si es que no todo el territorio en Kursk, si es que todo se mantiene igual, pero ya creo que la pregunta importante es cuánto tiempo tomarán. Vamos a seguir viendo un colapso, vamos a seguir viendo un avance de 50 kilómetros cuadrados al día, o vamos a ver que Ucrania logra montar alguna especie de defensa para ir ralentizando al menos un poco estos avances, aún arriesgando lo que pueden ser todas estas tropas y todo este equipo. Eso lo iremos viendo durante las próximas horas, pero como lo digo, si es que todo se mantiene igual, lo más probable es que para el día de mañana hablemos de nuevos avances importantes en toda esta región. Y antes de cerrar con lo que es Kursk, quiero comentar que todo esto se asemeja un poco a lo que ocurrió hace más de medio año cuando los ucranianos atacaron en Kursk. Los días iniciales donde se veían avances enormes, donde se veía una defensa completamente desorganizada, donde se veía que había una especie de caos, bajas importantes en las retiradas, donde se veía que las fuentes rusas en su momento estaban hablando de una situación completamente catastrófica, con un tono bastante
deprimido, por así decirlo, ahora lo mismo está pasando a la inversa, lo cual es bastante llamativo y bastante interesante, como primero cómo pasa el tiempo y segundo cómo distintas cosas se van repitiendo en lo que es esta guerra. Obviamente nada es igual, nada es idéntico, pero sí hay ecos y estas cosas sí parecen rimar. Y con eso vamos cerrando con lo que es Kursk, donde probablemente vamos a volver el día de mañana para hablar nuevamente de qué ocurrió, y vamos a hablar de lo que han sido distintos contraataques ucranianos, porque mientras está ocurriendo todo esto, Ucrania ha logrado contraatacar en distintos puntos. El primero de ellos tiene que ver con la zona de Kupiansk, donde fuentes como Suryak Maps reportan que el ejército ucraniano ha logrado capturar ciertas posiciones rusas que se encuentran hacia el sureste de la localidad de Kalinove. Estos avances son relativamente nuevos, es decir, no hemos visto mucho movimiento en esta zona, así que eso es relativamente llamativo. En otro lugar donde se han visto avances por parte del ejército ucraniano es en la zona de Pokrovsk, donde también Suryak Maps reporta que el ejército ucraniano ha logrado distintos avances un poco hacia el norte de Shevchenko, esta localidad que los rusos lograron capturar hace un tiempo. Y esto sigue en la línea de lo que hemos visto en las últimas semanas, de que los ucranianos están logrando liberar un poco la presión que estaban sufriendo en Pokrovsk a raíz de distintos contraataques. Como lo hemos comentado, los rusos estaban desarrollando una ofensiva en dirección a Pokrovsk, esta se estancó, en parte por problemas logísticos importantes, en parte también por estos contraataques ucranianos, aunque primero vino el estancamiento y luego han venido los contraataques. Así que tendremos que ver si es que eso se mantiene, si es que Ucrania logra recapturar un par de localidades, como ya lo ha hecho, y si es que logran desalojar a los rusos de distintas posiciones, mejor dicho, en la zona de Pokrovsk, para así aplazar un poco lo que pueden ser las batallas por dicha ciudad. Como lo hemos comentado anteriormente y lo reiterábamos bastante durante 2024, Pokrovsk es una ciudad importantísima, es un punto logístico fundamental que es vital para el resto del frente de Donetsk, especialmente para lo que puede ser, por ejemplo, Konstantinivka, que se encuentra un poco detrás de Chasiv, otra ciudad importante próxima a lo que es la zona del frente. Pero con eso ya terminamos por el día de hoy. Probablemente también para el día de mañana vamos a tener información acerca de lo que son distintos diálogos diplomáticos entre Ucrania y los Estados Unidos, cosas que tienen que ver con la posibilidad de que se abran las negociaciones. Depende de si distintos reportes son ciertos, pero ya lo vamos a ir comentando. Con eso me despido, muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y gracias.